Bueno, ahí les está avisando Instagram que hemos iniciado esta sesión. Vamos a tener, hola, por aquí voy a irlos saludando mientras se van conectando. Hoy nuevamente seguimos con este libro de Jorge Bucay. Mejor dicho, vamos a arrancar hoy prácticamente y vamos a hablar yo sé que les va a encantar lo que vamos a hablar hoy en el inicio realmente de este libro. La semana pasada compartí el prefacio, por ahí les he dejado algunos reels, algunos posts con información que consolida lo que trabajamos la semana pasada. Para quienes no se lo han visto, bueno, pues en los reels van a encontrar la información central, y si necesitan ampliar un poquito más la información, pues lo pueden hacer viéndose el video de la semana anterior. Pero hoy va a estar genial. Van a ver que sé que va a tocar muchas información, mucho contenido que tenemos todos en nuestra historia de vida, que va a servir para reflexionar sobre nosotros, pero también sobre la relación entre padres e hijos. Vamos a hablar hoy de cosas muy interesantes de lo que es la construcción de nuestra historia de vida, pero también, como les digo, de esas relaciones con los demás. Así que bienvenidos por acá, les voy dando saludito y ya vamos a comenzar. Voy a tratar de leer hoy bastante más que comentar, porque creo que Jorge Bucay en estos, como siempre tiene un estilo. Para quienes no lo conozcan, Jorge Bucay es un psicólogo Gestalt, es la especialidad en la que él trabaja, y por lo tanto pues siempre hizo mucha terapia, mucho trabajo directo con pacientes, y como dice él, un día empezó a escribirle a los pacientes para complementar el trabajo terapéutico, y de ahí surge todo esto, que él ha escrito muchísimos libros de una gran producción, pero siempre tiene ese tono un tanto, yo digo, duro. A veces pone por allá toca fibras, porque ese es su estilo también, porque a veces como psicólogos, como terapeutas, como psicoterapeutas, pues a veces toca tocar las fibras para que las personas pues realmente se remuevan de ello. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con la primera parte. Este libro se trata de responder las 3 preguntas principales que el ser humano se ha planteado a través desde el inicio de la humanidad, que quizás muchos de nosotros nos las hemos planteado o apenas nos las estamos planteando, y que realmente solo cuando nosotros nos las planteamos en nuestra vida es que empezamos realmente a vivir. Antes estamos como en un mar de incertidumbre, perdidos en la ruta, en el camino que estamos andando, pero cuando nos empezamos a plantear estas 3 preguntas en la vida, ineludiblemente hay que buscar las respuestas, y las respuestas son, obviamente, para cada quien pueden ser diferentes, pero van a estar buscando una alineación o una integración de elementos que empiezan a realmente a darte consistencia en la vida y que te empiezan a encauzar. Por eso tan importante estas 3 preguntas. Hoy vamos a iniciar con la primera parte del libro, que se llama La primera pregunta, que es ¿quién soy? Como les digo, si quieren revisar un poquito más, pueden irse al video de la semana pasada o a los posts que les he puesto por allí en el transcurso de esta semana, donde recogemos un poquito de lo que ya habíamos visto. Bueno, vamos a iniciar hoy con el tema, dice la alegoría del carruaje. Un día suena el teléfono, la llamada es para mí. Apenas atiendo, una voz muy familiar me dice: hola, soy yo, sal a la calle, hay un obsequio para ti. Entusiasmado me dirijo a la acera y me encuentro con el regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada, tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo muy fino, muy elegante, muy chic. Abro la portezuela de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular tapizado en pana color vino y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí.
Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado la fachada de mi casa, del otro la de la casa de mi vecino. Y digo, qué maravilloso este regalo, qué bien, qué bonito. Y me quedo disfrutando de esa sensación. Al rato empiezo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo puede uno ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso me ando quejando en voz alta. Cuando pasa mi vecino que me dice como adivinándome el pensamiento, ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de ¿qué le falta? Mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan los caballos, me dice antes de que llegue a preguntarle. Por eso siempre lo mismo, pienso. Por eso me parece aburrido. Cierto, digo. Entonces voy hasta el corralón de la estación y consigo 2 caballos, fuertes, jóvenes, briosos. Ato los animales al carruaje, me subo otra vez y desde dentro grito ¡Ea! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario. Cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el vehículo y una rajadura se insinúa en uno de los laterales. Son los caballos que me conducen por caminos terribles, atraviesan todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta de que no tengo ningún control de nada. Esas bestias me arrastran a donde ellas quieren. Al principio me pareció que la aventura que se presentaba era muy divertida, pero al final siento que esto que pasa es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta de que esto tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecino que pasa por allí cerca en su coche. Lo insulto. ¿Qué me hizo? Me grita, ¡te falta el cochero! Ah, digo yo. Con gran dificultad y con su ayuda, sofreno los caballos y decido contratar a un cochero. Tengo suerte, lo encuentro. Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. A los pocos días asume funciones. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero a dónde quiero ir. Él conduce, tiene toda la situación bajo control. Él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo, en la cabina, disfruto del viaje. Bueno, primero debo decir que, como siempre, Jorge Bucay siempre le encanta el cuento, porque a partir del cuento podemos encontrar muchos elementos. Y aquí viene toda la interpretación de esta alegoría. Cuando hablamos de una alegoría, estamos hablando de una historia o de algo que es simbólico. Y vamos a ver ahorita, él nos explica todo el simbolismo de este relato. Dice, esta pequeña alegoría que ilustró una vez el camino de la autodependencia, debería servirnos para entender el concepto holístico del ser, tal como se entiende a lo largo de todo este tratado, como producto de la unión de 2 pequeñísimas células del deseo de 2 personas. Hace muchos años fuimos concebidos y aún antes de nacer ya habíamos recibido el primer regalo, nuestro cuerpo. Una especie de carruaje diseñado especialmente para cada uno de nosotros, un vehículo capaz de adaptarse a los cambios, capaz de modificarse con el paso del tiempo, pero diseñado para acompañarnos durante todo el viaje. En aquel momento, a poco de dejar nuestra protegida casa materna, ese cuerpo nuestro registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió. El cuerpo sin deseos, necesidades, pulsiones o afectos que lo impulsen a la acción sería como un carruaje que no tuviese caballos. En nuestras primeras horas, con llorar y reclamar casi tiránicamente la satisfacción de nuestros apetitos, era suficiente. De hecho, bastaba con estirar los brazos, abrir la boca o girar la cabeza con una mínima sonrisa para conseguir lo que queríamos, sin peligro. Sin embargo, pronto fue quedando claro que los deseos, dejados a su aire,
podrían conducirnos por caminos demasiado arriesgados, frustrantes y hasta peligrosos. Nos dimos cuenta de la necesidad de sofrenarlos. Aquí apareció la figura del cochero en nosotros, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar racionalmente, un eficiente cochero encargado de dirigir nuestro trayecto, cuidándonos de algunos caminos llenos de peligros innecesarios y riesgos desmedidos. Cada uno de nosotros es, por lo menos, los 3 personajes que intervienen en la alegoría durante todo el camino, es decir, a lo largo de toda nuestra vida. Somos el carruaje, somos los caballos y somos el cochero, al igual que somos el pasajero. Somos nuestro cuerpo, somos nuestros deseos, necesidades y emociones, somos nuestro intelecto y nuestra mente, tanto como somos nuestros aspectos más espirituales y metafísicos. La armonía deberemos construirla con todas estas partes, cuidando de no dejar de ocuparnos de ninguno de los protagonistas. Dejar que el cuerpo sea llevado solo por los impulsos, afectos o pasiones puede ser y es sumamente peligroso. Necesitamos de la mente para ejercer cierto orden en nuestra vida. El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta, pero quienes realmente tiran el carruaje son los caballos. No debemos permitir que el cochero los descuide. Tienen que ser alimentados y protegidos, porque ¿qué haríamos sin los caballos? ¿Qué sería de nosotros si fuéramos solamente cuerpo y cerebro? Si no tuviéramos ningún deseo, ¿cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente, tampoco podemos descuidar el carruaje, y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento, porque nos debe durar todo el trayecto. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe y entonces el viaje puede terminarse demasiado pronto. Solamente cuando puedo incorporar esto, cuando tomo conciencia de que soy mi cuerpo, mis manos, mi corazón, mi dolor de cabeza y mi sensación de apetito, cuando asumo que soy mis ganas, mis deseos y mis instintos a la vez que mis amores y mis enojos, cuando acepto que soy, además, mis reflexiones, mi mente pensante y mis experiencias, solamente entonces estoy en condiciones de recorrer adecuadamente el mejor de los caminos para mí, es decir, el camino que hoy me toca recorrer. Bueno, ahí vamos con la primera parte de la alegoría del carruaje. Yo creo que hay muy poco que agregarle a este escrito de Bucay. A nivel de mi interpretación, porque creo que es bastante clara. Nos habla de esos elementos importantes que a veces en la vida hemos descuidado o que no hemos tenido tan presentes, pero que todos son necesarios tenerlos muy bien cuidados para encontrar realmente ese estado de equilibrio, ese estado de armonía. Aquí también nos hace una gran reflexión de que cuando estamos solo desde uno de esos estados del cuerpo, o solamente el cuerpo, solo desde los deseos o las emociones, solo desde la mente o solo desde lo espiritual, y descuidamos el resto, pues sin lugar a dudas necesitamos estar conectados con todo. Cuando descuidamos uno de ellos, algo falla. Cuando estamos descuidando nuestro cuerpo y solamente nos cuidamos de atender nuestras emociones, pues el cuerpo y la mente igual necesitan atenderse adecuadamente. Y sobre todo aquí yo pensaría que es sobre todo un estado de alteración, porque yo creo que cuando uno atiende todos estos temas en un estado más armónico, mucho menos, digo yo, en esos disparadores tan desbocados, utilizando la palabra de la alegoría del carruaje, si no estamos tan desbocados en cualquiera de estos aspectos, o sea, o solo enfocados en el cuerpo o solamente desde nuestras emociones, en ese estado de desbordamiento o de desbocados, cuando estamos solamente concentrados en pensar las cosas y no conectamos las emociones, pues en cualquiera de esos estados no hay armonía y obviamente no vamos a tener felicidad. Recordemos que la felicidad no son estados de alegría, sino es un verdadero camino. Y aquí me encanta porque Jorge Bucay dice, cuando
lo puedo incorporar, cuando tomo conciencia de que soy mi cuerpo, mis manos, mi corazón, incluso hasta mi dolor de cabeza, mi sensación de apetito, cuando asumo que soy mis ganas y mis deseos. Y aquí yo quiero traer a reflexión algo que es mi forma de vida, y como bien lo dice Bucay, cada quien hace su propia interpretación y traza su ruta, traza su mapa y traza el camino que va a conducir. Pero para mí siempre estoy pensando en que nuestra alma y el ego son dos caras de una moneda. La una sin la otra no existe. A veces yo sé que hay muchas teorías y hay muchas personas que hablan de controlar el ego, de matar el ego y de todas estas cosas. Y yo creo que el ego es el que nos hace humanos, porque es que si estuviéramos solamente en el estado de esencia o de plenitud del alma, pues no estaríamos aquí transitando este camino. Por eso el ego siempre va a estar ahí, siempre va a estar esas dos caras de esa moneda, que si la una sin la otra no son una moneda. Si yo tengo una moneda que le falta una cara, pues no es moneda, no puede existir. Tiene que tener las dos caras, ese metal tiene que tener esas dos laterales que la conforman para hacer una moneda. Y así nos pasa a nosotros. Vivimos desde el cuerpo y desde el ego, y desde ese estado pues vamos a estar fluctuando continuamente de un lado al otro, desde un estado de plenitud a un estado de caos, de un estado de salud a un estado de enfermedad, de un estado de emociones saludables a emociones que nos agobian. Y siempre vamos a estar en ese camino, porque a eso vinimos a caminar aquí. Esa es mi forma de verlo, y por eso creo que hay que amigarse con el ego, no para justificarnos ni para decir es que yo soy así y ya, y me tienen que aguantar los demás así porque soy así, sino para entender que a veces esos fallos que yo tengo, esas vulnerabilidades, incluso mis afecciones físicas, mis afecciones emocionales o mentales, todos forman parte de quien soy. Por eso tan importante este primer capítulo, esta primera alegoría del carruaje, en lo que nos va presentando Jorge Bucay en este inicio de este encuentro. Bueno, voy a continuar con un capítulo que es más largo y que yo hoy les anunciaba. Voy a tratar de comentar un poco menos el día de hoy, y me encantaría mucho que ustedes que están aquí conectados puedan dejar sus preguntas, o que luego de que esté cargado, quienes lo puedan ver mañana, quienes lo puedan ver luego este video, coloquen sus preguntas y yo pueda compartirles algunas respuestas, algunas cosas, algunas dudas que les surjan a partir de lo que vamos hablando, porque mi interés principalmente es que esto vaya generando proceso de reflexión en cada uno. No se trata solamente de compartir un momento, que es maravilloso, pero también de poder nutrir o de poder, en la medida de lo posible de mis capacidades y conocimiento y experiencias, poderles aportar quizás en esas dudas que les vayan surgiendo. Por eso voy a leer todo este capítulo más de corrido, y esperando que ustedes puedan hacer sus preguntas, como les digo, en vivo o posteriormente cuando esté subido el video. El segundo, venimos hablando de quién soy. Entonces vamos a hablar de padres e hijos, un vínculo para el crecimiento y la discordia. Dice, cualquier criatura viva, por vulnerable que sea al nacer, desde los más simples unicelulares hasta los animales más avanzados, tienen grande o pequeña alguna posibilidad de sobrevivir, aunque ninguno de sus padres esté cerca en ese momento para hacerse cargo de su cuidado y alimentación. Desde los insectos, que son absolutamente no dependientes cuando nacen, hasta los mamíferos más desarrollados, que a las pocas horas de nacer pueden ponerse en pie y buscar la teta de la propia mamá o caminar hasta encontrar otra, todos tienen una posibilidad, aunque sea una en 1.000.000. Por poner solo un ejemplo concreto, recordemos el caso de las tortugas de mar. En esta especie, las madres recorren con enorme dificultad y torpeza más de 200 metros por la playa hasta poner entre las dunas centenares de huevos, taparlos con arena y volver luego al mar. Cuando las pequeñas tortugas nacen, la inmensa mayoría no consigue llegar hasta el agua.
Las indefensas tortuguitas son devoradas por las aves y los reptiles o se calcinan con el sol. A pesar de las dificultades, 1 o 2 de cada 1000 consiguen sobrevivir. En cambio, el bebé humano, abandonado a su fuerza e instinto, no tiene ninguna posibilidad de superar las primeras horas de vida, ni siquiera 1 entre 1.000.000. El bebé recién nacido es total y absolutamente dependiente. De hecho, para los que hemos estudiado al menos un poco de biología, está muy claro que el bebé recién nacido es el ser vivo más frágil, dependiente y vulnerable que existe en la creación. En la especie humana, nacer es siempre una situación de amenaza y peligro para los pequeños recién llegados, sea cual sea su raza, en cualquier latitud y en cualquier época. La solución que la naturaleza encontró para resolver esta excesiva dependencia de los bebés humanos fue diseñar, como compensación, una relación en la que difícilmente los padres pueden abandonar a los hijos. El instinto o el amor, elijo pensar en el amor, nos lleva a sentir que estos cachorros, como lo que de alguna manera son, biológicamente hablando, una parte de nosotros. Dejarlos indefensos o abandonarlos de nuestro cuidado sería una mutilación voluntaria, algo parecido a pretender renunciar a una parte del propio cuerpo. Así la naturaleza aparece para asegurar que la vida de los recién paridos, protegiéndolos del abandono de los padres que dada su indefensión sería mortal, consiguiendo por medio de la fuerza del instinto que alguien quede al cuidado del vulnerable bebé. No se quiere un hijo con el mismo amor que se quiere a todos los demás. Con una hija o con un hijo nos pasan cosas que con el resto de las personas no nos suceden. No solo los queremos incondicionalmente, sino que además los queremos de una manera diferente. Los queremos como si fueran una parte de nosotros, como uno quiere a su mano, como yo quiero a mis ojos, quizás más. Esta sensación autorreferencial yo la creo común a todos los padres y es impulsada por el instinto que nos empuja sin pensarlo a cuidar y proteger a nuestros hijos y de alguna manera nos impulsó a concebirlo. El instinto de preservación de la especie, más allá de nuestro consciente deseo, germina en cada uno cierta necesidad de tener hijos o cierta insatisfacción al no tenerlos. Si lo analizáramos brutal y fríamente, quedaría claro que si uno estuviera totalmente satisfecho con su vida, si todo lo que tiene fuera suficiente, si uno no sintiera la necesidad de trascender o el deseo de realizarse como padre o madre, construyendo una familia, posiblemente no tendría hijos. Es nuestra necesidad, sea educada, natural o pautada, sea instintiva, cultural o personal, la que nos motiva a tomar la decisión de tener un hijo. Como siempre sucede, ningún aspecto humano está exento de contradicciones. La fuerza motivadora de este primitivo instinto, además de aportar ciertas garantías de procreación y la posterior atención de los hijos, genera problemas y conflictos. Un hombre y una mujer que deciden transformarse en familia teniendo hijos dan un paso hacia su trascendencia, asumiendo una innegable responsabilidad respecto de lo que sigue, pero también descubren, aunque no lo deseen, un irremediable conflicto de intereses entre sus deseos personales y apetencias egoístas y las necesidades del recién llegado bebé. Además, nunca es sencillo ser carcelero y libertador, y para los padres esto es particularmente difícil. Los hijos son tratados y cobijados como si fueran una prolongación de sus padres, aunque ambos se dan cuenta de que parte de su tarea, quizá la más importante como educadores, es hacer de ellos seres íntegros y separados de la pareja a los que deberán capacitar y entrenar para el momento de su partida. También los hijos gozan y padecen por igual esta vivencia paterna y materna de ser uno con ellos, muy reforzadora de afectos y agradablemente donadora de mimos y caricias en los primeros años de vida, se vuelve muchas veces una pesada carga a medida que pasan los años. Bueno, ahí yo creo que no hay mucho que comentar más allá de lo que está hablando Jorge Bucay. Creo que de esto hablaba yo incluso en el blog que escribí para la Asociación Colombiana de Enneagrama, sobre la tribu, sobre la tribu, la importancia de la tribu y cómo el ser humano pues es sin lugar a dudas
casi que el ser más indefenso biológicamente cuando nace. Bueno, vamos a hablar de educación, enseñanza y aprendizaje. Un porcentaje importante de todo el conocimiento adquirido a lo largo de la vida se transmite de padres a hijos. Llamaremos a una parte educación formal, que se realiza a través de mandatos, consejos, recomendaciones, a través de la comunicación no puesta en palabras y se vuelve muy importante por la fuerte tendencia natural de los niños a la imitación del ejemplo. Una más, al fin, imposible de medir o prever, es la enseñanza que se transmite de generación en generación, incluida la que contiene nuestro material genético. Discutida muchas veces y confundida con las influencias de la sociedad y la cultura, hoy casi todos los estudiosos de la conducta humana reconocen que existe un caudal de información que nace con nosotros y que agrega un sabor heredado que nos dice lo que nunca aprendimos, sin conciencia de su peso ni de cómo estos datos condicionan nuestra manera de ser en el mundo. Sobre todo esto, sumado a sus experiencias en la interacción con el mundo externo al entorno familiar, incluidas sus propias vivencias, sus maestros y los episodios puntuales de sus vidas, nuestros hijos tendrán que montar sus estructuras morales, éticas y sociales. Suya será la tarea de llevar nuestro legado más allá de donde nuestras limitaciones lo dejaron. Ellos son, sin lugar a dudas, como enanos subidos a los hombros de gigantes, sí, y por eso, aunque sean más pequeños, podrán siempre, y a veces gracias a nosotros, ver más lejos. Y sus hijos verán, afortunadamente, aún más lejos que ellos. En un mundo que cambia tan vertiginosamente, esto es más que una simple ventaja, es más bien una condición de supervivencia para la humanidad como un todo. Suelo decir que nosotros fuimos educados según la vieja metáfora, que señalaba que la educación no era dar pescado, sino enseñar a pescar. Hoy día esto sigue pareciendo hermoso, pero no es operativo. Si le regalo a mis hijos una caña y les enseño a pescar como dice la parábola, podría haberles sido útil o no, pero mi enseñanza se volverá rápidamente anacrónica y la herramienta recibida, cualquiera que sea, será insuficiente. Es posible que cuando ellos sean adultos no haya un solo pez que se pueda pescar con esta caña que yo les enseñé a usar. Y si les enseño solo eso, es muy posible que los condene a pasar hambre. En el mundo en que vivimos, la nueva tarea de los padres es enseñar a los hijos a crear y construir sus propias herramientas, conseguir que sean capaces de fabricar su propia caña, tejer su propia red, diseñar sus propias modalidades de pesca. Y para eso lo primero es admitir con humildad que, siguiendo con la metáfora, enseñarles a pescar como yo pescaba no va a ser suficiente y quizás ni siquiera sea útil. Esta incapacidad de los padres para entrenar a sus hijos en los problemas que van a tener se fue haciendo cada vez más evidente durante el siglo XX, motivada sobre todo por un factor que los científicos denominan TDC, tiempo de duplicación del conocimiento. Este índice mide cuánto tiempo es necesario para que se duplique la totalidad del conocimiento humano. El acortamiento progresivo de ese índice, que en la actualidad es de 20 y tantos años, es el causante, junto con otras cosas, de una gran parte del deterioro y desprestigio de la relación entre padres e hijos. Y el panorama no es alentador en este sentido, ya que se prevé que dentro de medio siglo los conocimientos globales de la humanidad se dupliquen como promedio cada 5 años. Bueno, vamos a ir haciendo una pausita ahí. Súper interesante esto que nos está diciendo Jorge Bucay frente al tema de la educación y el aprendizaje. Nosotros tenemos, sin lugar a dudas, como él bien dice en este inicio de este capítulo, dice que el vínculo entre padres e hijos es un vínculo para crecer, pero también para la discordia. Y creo que los que son padres y que estén aquí conectados o que nos vean luego, seguramente van a estar muy de acuerdo en ello, tanto de nuestra relación como hijos con nuestros padres, como si somos padres con nuestros hijos o con la juventud o los jóvenes y los niños actuales.
seguramente nos encontramos supremamente conflictuados en todo lo que está ocurriendo. Y hay algo muy importante de tener en cuenta, es este indicador que está señalando Jorge Bucay del TDC, el tiempo de duplicación del conocimiento, y de esto ha habido varios estudios que han venido trabajando, y bueno, basta con conocer un poquito de historia para saber que en la humanidad, incluso cuando han habido estos hitos que fueron tan revolucionarios entre el hombre de las cavernas y el agricultor o la agricultura, que fue ya lo que empezó a crear civilización, pues pasaron muchísimos años, miles de años, incluso no me atrevo a decir si millones porque no tengo la cifra muy clara, pero desde que el hombre está en la tierra hasta el momento en que surge el fuego y la agricultura, que son dos elementos con los que empieza a través de ese conocimiento, pasaron muchos años. Luego viene otra serie de hitos a través del proceso de las civilizaciones, que cuando uno estudia toda esta información de las 6 civilizaciones antiguas, y luego vienen las más recientes, que serían la romana, que digo yo recientes porque ya se acercan a los 2000 años, y luego viene la era de la imprenta y de toda la parte industrial, que generó un gran desarrollo en el ser humano. Empieza con la industria de las tejedoras, la transformación de ya pasar a la mano a un aspecto industrial, y luego pasa a la imprenta, que fue un gran desarrollo para el conocimiento. Esa era industrial que se conoce y que está señalada, muchos nos decían desde la imprenta, realmente es un poco más atrás, desde el momento en que empieza la industria con las tejedoras, la industria con el carbón y la industria luego con la imprenta. Todo esto llevó un tiempo, pero si nosotros mismos vemos el conocimiento luego cuando se desarrolla de todo lo que es la computadora, cerca de los años 50, 60, todo lo que conocemos, bueno, el Código Enigma, esta película tan fantástica durante la Segunda Guerra Mundial, allí se desarrollan todos estos códigos para empezar a trabajar todo el tema de la internet y la computación, y todo lo que ha habido de avance ahorita, que nosotros tenemos ya la internet funcionando, abierta al público, y todo lo que viene ahorita con la inteligencia artificial, pues sin lugar a dudas, por eso se habla de que cada vez estamos pasando de ciclos mucho más cortos en que el conocimiento de la humanidad se duplica. Sin embargo, algo que se ha venido señalando es que la inteligencia artificial y toda esta tecnología está desarrollando conocimiento, pero ojo, porque los seres humanos nos estamos quedando todavía mucho más atrás de ese desarrollo en cuanto al manejo de nuestras emociones y en cuanto al manejo de nuestra conexión con el espíritu. Y cuando hablo del camino espiritual, no estoy hablando de una religión, sino del para qué estamos aquí en este mundo, que es una de las preguntas que buscaremos responder con este libro, y la segunda pregunta que buscamos responder. Pero sobre todo es empezar a entender que, claro, una cosa es el conocimiento y el gran avance que hay allí, pero lo segundo es nuestra preparación como seres humanos para enfrentar todo ese desarrollo que se está dando, porque ahí es donde nos estamos quedando atrás. No para que tengamos que saber, sino para entender el mundo como está transformándose y cambiándose continuamente, para aprender a darnos cuenta de los peligros y de los aciertos que hay en el mundo actual. Por eso, la gran tarea y la gran misión en este momento para las nuevas generaciones de padres, para las nuevas generaciones que van a seguirnos, es poder estar en la capacidad suficiente emocional, espiritual y mentalmente, realmente en este estado de conciencia del carruaje, del cochero, del pasajero y de los caballos, ¿cierto? Que veíamos en la alegoría, estar realmente conscientes de todo esto para poder adaptarnos y entender el mundo en el que estamos. Ese es el gran reto, y por eso aquí Jorge Bucay dice: antes nuestros padres a nosotros nos enseñaron que no nos tenían que dar el pescado, sino que nos tenían que enseñar a pescar. Hoy al ser humano, incluso nosotros mismos, así tengamos la edad que tengamos, así nuestro aprendizaje haya sido que nuestros padres nos hayan enseñado a pescar, hoy a nosotros, a los hijos, y seguramente estos hijos que cuando sean padres van a tener que aprender adaptarse nuevamente al nuevo mundo en el que están viviendo,
lo importante es aprender a desarrollar destrezas, aprender también a pensar, aprender a desarrollar capacidades, porque hoy no se trata de enseñar una habilidad, sino de desarrollar muchas capacidades que nos permitan entender el mundo, pero sobre todo enseñarle a las personas a pensar. Aquí hago un pare para invitarlos a quienes están en los grupos de WhatsApp y a los grupos, al canal de Telegram. Les compartí el día de ayer una conferencia de mi querido maestro Roberto Pérez, mi maestro de Enneagrama, que habla con Fede Gallardo, donde está hablando de la importancia de la información para los jóvenes, de cuáles son los desafíos y cuáles son los puntos en los que deben prestar atención para realmente empezar a hacer un cambio en el mundo, porque hay muchos jóvenes por allí queriendo hacer cambios, pero no han empezado, y lo dice Roberto, y estoy plenamente convencida de ello, no han empezado a hacer una transformación en sí mismos y quieren cambiar el mundo. No han empezado por ordenar su vida y quieren ordenar el mundo. No han empezado por establecer una armonía en su vida y quieren salvar el mundo. Lo dice Roberto también allí en esta conferencia, y bueno, dice otro montón de cosas más, así que los invito a que lo escuchen, porque complementa muy bien esto que hoy estamos hablando de este libro de Jorge Bucay. Digo que siempre la vida es maravillosa porque nos conecta, y diferentes personas, diferentes mentes, diferentes maestros nos van mostrando mucho de estos mensajes que seguramente tenemos que atender, y que nos están llegando repetitivos es por algo, porque hay algo que hay que resolver en nuestra vida y acompañar a los jóvenes en este proceso. Bueno, dice: padres sobreprotectores, hijos rebeldes. Hacia finales del siglo XIX la psicología asistencial prácticamente no existía. Su campo de estudio se limitaba a explicar las respuestas humanas vitales, los procesos neurológicos relacionados con la percepción o la memoria y algunas otras pocas cosas. La que sí se ocupaba del desarrollo de las personas era la pedagogía, la ciencia de la educación. Un congreso sobre pedagogía y matrimonio realizado en Francia en el año 1984 dejaba entre sus conclusiones la aseveración que sigue. En estos tiempos difíciles para la familia y el matrimonio de finales del siglo XIX, en el año 1894, miren que todavía sigue vigente hoy. En estos difíciles días para la familia y el matrimonio de finales del siglo XIX, las parejas que tienen niños a su cargo se encuentran tan inseguras de sí mismas y tienen tanto miedo del futuro que tienden a proteger obsesivamente a sus hijos de cualquier problema que puedan tener. Pero es necesario alertar de que esa tendencia es muy peligrosa, porque si los padres hacen esto con tamaña pasión, los hijos nunca van a poder aprender a resolver los problemas por sí mismos. Si no somos capaces de revertir esta actitud, tendremos hacia finales del siglo XX millones de adultos con el recuerdo de infancia y adolescencia maravillosas y felices, pero con un presente penoso y un futuro lleno de fracasos. ¡Wow! ¡Qué impactante esto! Yo creo que esto sigue totalmente vigente. Dice: este pronóstico concebido hace más de 100 años nos sorprende hoy por su exactitud. Los padres, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XX, hemos desarrollado una conducta más anuladora que cuidadosa y más temerosa que protectora en relación con nuestros hijos. Lejos de centrarnos en capacitarlos para que aprendan a resolver sus conflictos y dificultades, nos hemos dedicado a conseguirles una niñez tan llena de facilidades y tan ausente de frustraciones que, lejos de entrenarlos, impedirá que aprendan a resolver sus problemas. Quizá para compensar y más allá de todas nuestras faltas y limitaciones, nosotros, los que contamos con más de 50, tenemos por lo menos un mérito, que no es tema menor. Nosotros como grupo les hemos dado a los hijos algo novedoso, les hemos permitido la rebeldía. Recuérdese que la mayoría venimos de una estructura familiar donde no se nos permitía ser rebeldes. Nuestros padres, aún los más amorosos y tiernos, cuando ya no tenían argumentos para justificar sus caprichosas interpretaciones de la realidad, nos decían: usted se calla, mocoso,
tratándonos de usted como para dejar claro el deseo de establecer una distancia, y después de la inevitable pausa agregaban la frase aprendida de sus propios padres: cuando tengas tu casa harás lo que quieras, pero aquí se hace como digo yo. A diferencia de esto, mis hijos lo primero que aprendieron a decir, aún antes que papá, fue ¿y por qué? Mis hijos, como los de todos mis coetáneos, lo cuestionaban todo y siguen haciéndolo. Nosotros les enseñamos esa rebeldía y ella les dará la posibilidad de salvarse de nosotros, especialmente de esa manía que mencionábamos de querer endilgarles una manera anacrónica de ver las cosas. Esta es nuestra gran contribución, quizás la única que como grupo etario podamos atribuirnos, pero no es poco si pensamos que ella puede cambiar el mundo. Entonces, nos habla aquí, obviamente, de un buen entendimiento de rebeldía, porque creo que más de uno sabe que si esa rebeldía lo conduce por un camino tortuoso, pues al final se va a terminar dando cuenta. Aquí la rebeldía de la que nos habla mucho Jorge Bucay en esta parte es el de poderlo cuestionar, el de aprender a que lo que nos dicen no nos lo traguemos entero, venga de donde venga, venga de un nivel de autoridad, venga del amigo. Aquí desafortunadamente es donde empieza a haber ese fallo, y es que nosotros, en vez de cuestionar solamente hacia arriba, nos falta a veces cuestionar a los que están a nuestro alrededor, a los amigos que nos están diciendo cosas y nosotros les creemos así, y a ellos sí no les decimos ¿y por qué? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo decir esto? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué? ¿Y para qué lo voy a hacer? A veces lo cuestionamos hacia arriba, hacia los padres, pero nos falta el cuestionamiento en la sociedad, nos falta el cuestionamiento de ese para qué, de creernos las cosas porque están ahí en el internet, en las redes sociales, porque lo dijo un noticiero, porque lo dijo alguien en un espacio, en un libro, porque lo dijo un coach, o porque lo dijo un mal llamado coach, porque también por ahí hay gente diciendo tonterías. Entonces, a veces terminamos creyendo y cuestionamos a nuestros padres, pero terminamos siguiendo al otro que está peor de desubicado que nosotros y terminamos siguiéndolo. Entonces, ojo, hay que entender esa rebeldía como el cuestionamiento de todo lo que llega a nuestra vida, de por qué esto, para qué llega esto, por qué tengo que seguir a esta persona, qué es lo que realmente me aporta. Y bueno, de eso vamos a seguir hablando más adelante cuando veamos la segunda pregunta y la tercera. Nos dice un poco de teoría, los 3 tercios. Con rebeldía o sin ella, en algún momento me doy cuenta de que no voy a tener para siempre una mamá que me dé de comer, un papá que me cuide, una persona que decida por mí. Me doy cuenta de que no me queda más remedio que hacerme cargo de mí mismo. Me doy cuenta de que tengo que dejar el nido. Debo separarme de mis padres y dejar la casa, ese lugar de seguridad y protección. Muchas veces la sociedad se pregunta ¿cuándo ocurrirá eso? La respuesta es evidente, aunque no muy esclarecedora, al final de la adolescencia. La pregunta cambia y aparece frecuentemente en boca de los padres. ¿Y a qué edad termina la adolescencia? ¿En qué momento? Cuando nosotros éramos chicos, la adolescencia empezaba más o menos a los 13 y terminaba a los 22. Hoy, a principios del siglo XXI, comienza frecuentemente alrededor de los 10 años y se prolonga hasta los 25, 26 o 27 años. Y si bien la adolescencia es un lugar maravilloso en muchos aspectos, en otros es una etapa de sufrimiento, y 15 años de adolescencia es realmente demasiado. Sobre el misterio de la prolongación de la adolescencia, cualquier idiota tiene una teoría. Dice él, yo también. Así que voy a contar mi teoría, sobre todo porque sé de algunas idioteces, algunos inteligentes consiguen sacar conclusiones esclarecedoras. Imaginemos que cada uno recibe una parcela abandonada de tierra llena de maleza. Solo tenemos agua, alimentos, herramientas, pero ningún libro disponible, ningún anciano que sepa cómo se hace. Nos dan semillas, elementos de labranza y nos dicen, van a tener que comer de lo que saquen de la tierra. ¿Qué haríamos para poder alimentarnos y alimentar a nuestros seres queridos? Seguramente lo primero sería desmalezar, preparar la tierra, removerla, airarla y hacer surcos para sembrar.
Luego sembramos y esperamos, cuidando, poniendo un tutor, dejando que las plantitas se vayan haciendo grandes, protegiéndolas. Finalmente, si todo lo hecho prospera, llegará con certeza el tiempo de cosechar parte de lo sembrado. Yo encuentro en la tarea de construirse la propia vida una equivalencia notable con la tarea de hacer producir la tierra. Extendiéndolo la idea de mi amigo y colega Enrique Mariscal en su maravilloso Manual de Jardinería Humana, podríamos dividir la vida del ser humano en 3 grandes etapas que ocuparían sucesivamente los 3/3 de la existencia de cada persona. 1/3 para preparar el terreno, 1/3 para la siembra, el crecimiento y la expansión, y 1/3 para el cuidado de los frutos y la cosecha. Veamos algo de cada una de estas etapas. El primer tercio es el que corresponde a nuestra infancia y adolescencia. Durante este periodo lo que uno tiene que hacer es aprender y ocuparse de preparar el terreno, desmalezar, abonar, airear, dejar todo a punto para cuando llegue el momento de la siembra. En las primeras etapas la función predominante de la vida psíquica es la de acompañar el desarrollo del cuerpo y la mente en su crecimiento y construir la firmeza y seguridad que requieren las relaciones con uno mismo y con el mundo. Es la época de construcción de nuestra identidad, un concepto que el mismo Jung definía irónicamente como la suma de todas las partes, la suma de todas aquellas cosas que en realidad no nos definen, pero que mostramos continuamente para convencernos y convencer a los demás de que así somos. El adolescente necesita desarrollar a conciencia la certeza de que tiene el coraje y la fuerza para cortar con lo anterior antes de nacer a su propia vida. ¿Qué error sería pretender sembrar antes de tener el terreno en condiciones? ¿Qué estúpido sería intentar cosechar en este periodo? Solo juntaríamos los restos de la siembra de otros en medio de un montón de basura. Nada bueno ni nutricio saldría de esa cosecha. Ojo ahí, importantísimo esto. El segundo tercio equivale a la juventud y la edad adulta. Es el momento del crecimiento, la hora de plantar nuestras semillas, el tiempo de regarlas, cuidarlas, verlas crecer. Es el tercio de la siembra, del desarrollo, de la expansión. Es el tiempo de realizarse como personas, aunque esto muchas veces signifique alinearse en pautas sociales y culturales aprendidas o introyectadas sin demasiado análisis. ¿Qué error sería seguir preparando el terreno cuando ya es tiempo de sembrar? ¿Qué horror sería querer cosechar cuando uno todavía está sembrando? Cada cosa hay que hacerla a su tiempo. El tercer tercio es el de la madurez, el tiempo de la cosecha, momento de darse cuenta de lo hecho y disfrutarlo, tiempo de conciencia y finitud, y por ello de una actitud mucho más responsable, comprometida y trascendente. ¿Qué error sería cuando llega el momento de cosechar pretender ocuparse de remover la tierra, de tirar más semillas o de regar y expandirse para agrandar el campo? ¿Qué error sería en lugar de disfrutar de la cosecha, querer seguir sembrando? En el tiempo de la recolección solamente es la hora de recoger los frutos, entre otras cosas porque muchas veces si no se cosecha a tiempo, no se cosecha nunca. Y explico todo esto porque, como es obvio, la duración de los tercios depende del tiempo que prevé vivirán los individuos. Así, cuando nuestros ancestros vivían como promedio entre 35 y 40 años, ese primer tercio duraba 12 o 13 años, y por eso el Bar Mitzvah de los judíos, la confirmación de los católicos, la circuncisión de los islámicos está pautado para esta edad. Allí terminaba el primer tercio de vida y con él la adolescencia. El individuo dejaba de preparar el terreno y comenzaba a ser un adulto, y entonces la primera y tierna juventud llegaba como máximo hasta los 15 y la edad adulta se completaba entre los 28 y los 30. De allí en adelante los abuelos de nuestros abuelos eran considerados ya maduros. A las mujeres se les estaba negado parir y a los hombres solo les cabía esperar resignadamente el momento de su muerte. Sin embargo, cuando a principios del siglo XX nació la generación de mis padres, la expectativa de vida ya arañaba los 60 años y por eso la adolescencia empezó a prolongarse. Se establecieron en aquel entonces los 20 años como fecha de la mayoría de edad
y los 60 como el tiempo de la jubilación, marcando desde lo estadístico los momentos del fin de la adolescencia y del fin de la vida activa. No hace falta dar más detalles para entender que hoy, con promedio de 78 años o más, no sería razonable esperar que la adolescencia terminara antes de los 25 o 26 años. Obviamente, no se es adulto cuando el documento de identidad lo marca, ni cuando la ley lo decide. La adolescencia finaliza cuando uno aprende a hacerse cargo definitivamente de sí mismo y asume entonces la responsabilidad de su presente y de su futuro. Cuando uno deja de ser un adolescente, es capaz de decirle a sus padres con absoluta sinceridad y sin atisbos de revancha ni ironías: a partir de ahora pueden dedicarse otra vez a sus propias vidas, porque de la mía debo ocuparme yo mismo. Bueno, ¿cómo ven todo esto tan interesante? Vamos a ver si logramos terminar este capítulo que, como les digo, está bien interesante. Yo quiero que ustedes me dejen sus preguntas en vivo o luego cuando carguemos el video. Recuerden que quiero aportar más desde las dudas o las inquietudes que surjan, más que de pronto un poco de los comentarios que pueda aportar en este momento, porque pienso que Bucay desarrolla bastante el tema. Liberar a los hijos. En mis más de 30 años como terapeuta he entrevistado cientos de veces a hijos que no terminan de desprenderse, jóvenes, hombres y mujeres que se quedan aferrados a sus padres, sin animarse a salir de debajo de su ala protectora para vivir sus propias vidas. La mayoría de las veces, vale aclararlo, esta dificultad es en parte responsabilidad de los padres que por inexperiencia, por miedo o por su propia neurosis no supieron o no quisieron enseñar a sus hijos el camino de levantar el vuelo. Un hombre de Jalisco, México, me contó este cuento muy similar a otro que me acercó hace muchos años a una lectora de la provincia de Catamarca, Argentina. Dice así: un campesino encontró una tarde en la parte de atrás de su jardín un huevo muy grande y moteado. Nunca había visto nada igual. Entre sorprendido y curioso decidió meterlo a la casa. ¿Será un huevo de ñandú?, le preguntó su mujer. No tiene la forma, dijo el abuelo, es demasiado abultado. ¿Y si lo comemos?, propuso el hijo. Podría ser venenoso, reflexionó el campesino. Antes deberíamos saber qué clase de bicho pone estos huevos. Pongámoslo en el nido de la pava para que está empollando, propuso la menor de las hijas. Así cuando nazca veremos qué es. Todos estuvieron de acuerdo y así se hizo. Aunque todos en la casa se olvidaron del pobre huevo, a los 15 o 20 días rompió el cascarón una ave oscura, grande, nerviosa, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Cuando el alimento disponible se había terminado, el extraño pajarito miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta: ¿no vamos a salir a cazar? ¿Cómo a cazar?, preguntó la madre un poco asustada. ¿Cómo que cómo?, acotó el polluelo. Volando, claro, anda, vamos a volar. Mamá Pava se sorprendió muchísimo con la proposición de su flamante crío y, armándose de una amorosísima paciencia, le explicó: mira, hijo, los pavos no vuelan. Estas cosas se te ocurren por ser glotón. Hace muy mal comer tan rápido y peor aún comer de más. De allí en adelante, advertida por su madre de las locas veleidades de su nueva cría, la familia avícola intentó ayudar a que el pavito comiera menos y más despacio. Le acercaban el alimento más ligero y lo animaban a comer más serena y pausadamente. Sin embargo, apenas el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda, irremediablemente solía gritar: «Ahora, muchachos, vamos a volar un poco». Todos los pavos del corral le explicaban entonces nuevamente: «¿No entiendes que los pavos no vuelan? Mastica bien, come menos y abandona esas locuras que un día te traerán problemas». El tiempo pasó y el pavito fue creciendo, hablando cada vez más del hambre que pasaba y cada vez menos de volar. El polluelo creció y murió junto con los demás pavos del corral y terminó como todos, asado al horno una Navidad, en la mesa del campesino. A nadie le gustó su carne, era dura y no sabía a pavo. Y eso era lógico, porque el polluelo no era un pavo, era una águila montañesa capaz de volar a 3000 metros de altura y de levantar a una oveja pequeña entre sus patas. Pero se murió sin saberlo, porque nunca se animó a desplegar sus alas y porque nadie le dijo nunca
que su esencia era la de un águila. Habitualmente los hijos aprenden y se van solos, pero si no lo hacen, lamentablemente, en beneficio de ellos y de nosotros, será bueno empujarlos a que abandonen su dependencia. Los padres deberemos tener claro que si hace falta, será nuestra tarea mostrar a nuestros hijos que deben soltarse y levantar el vuelo, entre otras muchas cosas, porque uno no estará para siempre. Y cuando, pese a todo nuestro esfuerzo y estímulo, los hijos no se animen a emprender su partida, los padres, con mucho amor e infinita ternura, deberemos entonar la puerta y empujarlos afuera. Estoy casi cansado de ver y escuchar a padres de mucha edad que han generado pequeños ahorros o situaciones de seguridad con esfuerzo durante toda su vida para su vejez, y que hoy tienen que dilapidarlos a mano de hijos inútiles, inservibles y alocados, que además no pocas veces tienen actitudes de una exigencia insoportable respecto de sus padres. Me tienes que ayudar porque eres mi papá. Debes vender todo para ayudarme porque todo lo que tienes también es mío. Debes dejarme la herencia. A veces uno puede ayudar a sus hijos porque así lo quiere y está muy bien, pero hay que comprender que nuestra obligación y nuestra responsabilidad respecto de ellos no es infinita. Es hora de que los padres sepan las limitaciones que tiene el rol de padre o de madre. Qué importante es ayudar a nuestros hijos a transitar espacios de libertad. Qué importante es protegerlos y educarlos hasta que sean adultos. Y después, llegados allí, propongo la filosofía del QSA. ¿Qué quiere decir QSA? Que se arreglen como pueden. Y si no han sabido administrar lo que les dejaron, y si no han podido vivir con lo que obtuvieron, y si no saben cómo hacer para ganar el dinero que necesitan para dar de comer a sus propios hijos, como decía Víctor Trujillo, el sarcástico humorista mexicano, lástima, Margarito. En todo caso, nadie quiere que sus hijos pasen hambre, y comprendo que uno pueda decirles que por un tiempo pasen a buscar un sándwich cada mañana, pero aún así, solo por un tiempo. Estoy seguro de que generar dependencia infinita es un acto siniestro y para nada amoroso. Hay un momento en que el amor pasa por devolver a los hijos la responsabilidad sobre sus propias vidas. Después de eso, uno tiene que quedarse fuera, ayudando lo que quiera, como lo desee y hasta donde sea conveniente. Y aclaro que nunca lo es ayudar más de lo que uno puede. Nunca lo es arruinarse la vida para ayudarlos a ellos. A mí, como a casi todos los padres que conozco, me encantaría saber que mis hijos van a poder manejarse cuando yo no esté. Me encantaría, y por eso quiero que lo hagan antes de que me muera, para verlo, para que pueda, en todo caso, morir tranquilo con la sensación de la tarea cumplida. Bueno, qué maravilloso este primer espacio que tenemos de esta primera pregunta sobre quién soy. Miren que Jorge Bucay nos trae en este inicio de esta primera parte del libro, de esa gran respuesta, primero una alegoría sobre la importancia de hacernos consciente de todo la alegoría del carruaje, de hacernos consciente de todos la responsabilidad que tenemos de todos nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo espiritual e incluso del cuerpo metafísico. Y también nos habla luego de la importancia, miren, de quién soy a partir del proceso de la educación y el aprendizaje, a partir del proceso de aprender a no depender. Hay algo muy importante y por eso vamos a ver más adelante la otra semana un tema que vamos a hablar de la dependencia y la autodependencia. O sea, el aprendizaje de aprender a saber quién soy es aprender a no depender. Cuando nosotros tenemos los recursos para resolver nuestra vida, hemos entendido quién somos realmente. Cuando nosotros logramos reconocer, desarrollar, hacer crecer y expandir, como en esa metáfora que nos contaba él aquí sobre el preparar el terreno, el abonar, el cuidar las plantas y el cosechar, cuando nosotros entendemos eso desde esas herramientas y de hacernos responsables, cuando aprendemos a no depender,
a ser autodependientes, cuando aprendemos a asumir quién somos, nuestros fallos, nuestros aciertos, nuestros resultados, nuestros fracasos, a mí no me gusta tanto utilizar la palabra fracaso, sino más nuestros fallos, nuestras vulnerabilidades. Cuando nosotros logramos entender todo esto, aprendemos realmente a saber quién somos. Y en el primer contexto de desligarnos de nuestros padres, estén vivos o no, seamos nosotros los hijos todavía dependientes o seamos los padres protectores o dependientes, tenemos que aprender a no depender, a aprender. Esa es la gran meta, digo yo, del proceso de aprender quién soy, aprender a valerme por mí mismo, aprender a responsabilizarme de mí, aprender a conocer de qué soy capaz y de todo lo que puedo lograr. Pero todo eso empieza por un proceso de desligarnos de la dependencia. En Oriente, en las tradiciones de Oriente se habla mucho del desapego, y es de el desapego del que estamos hablando. No es del dinero, no es de siempre nos vamos, no, es que es el apego al dinero, es que es el apego al tener. No, estos son los verdaderos apegos que nos causan tanto dolor y tanto sufrimiento. Estos son los apegos que todavía nosotros biológicamente, y lo explicaba también Bucaya ahorita lo estábamos leyendo, biológicamente hemos sido creados así, para que en los primeros meses, como no somos la única especie que no es capaz de sobrevivir por nuestros propios medios, sino que tenemos que depender de otros, el gran aprendizaje que nos corresponde luego es aprender a desconectarnos, a despegarnos, a no depender de ese primer vínculo que son los padres, y los padres obviamente permitir que esos hijos aprendan ese proceso de autodependencia, de entender que deben desarrollar sus propios recursos. Cuando uno como psicoterapeuta, yo no soy psicóloga, soy psicoterapeuta, como coach, en los procesos que hacemos de trabajo con un ser humano, lo que buscamos es eso, que desarrolle esos recursos que quizás a través de la crianza con sus padres no ha podido desarrollar, y que hoy, independientemente de la edad que tenga, 15, 20, 30, 50, 70, 80 años, aprenda a descubrir los recursos con los que tiene y para que se pueda enfrentar a la vida. Ese es el trabajo de un psicoterapeuta, de un coach, entregarle a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto mayor, ayudarle, acompañarle a que descubra los recursos que tiene para seguir avanzando en la vida. Muchos de nosotros nos quedamos en la siembra y venimos en este momento en una exploración de que ya queremos cosechar cuando apenas debemos estar preparando el terreno. Así que bueno, ese es un espacio, como les comentaba, espero que me dejen las preguntas ahorita que suba el video, y quienes lo vean después, pregunten. A mí me encantaría poder acompañar esas dudas que surjan de este diálogo, y quienes de pronto se unieron después, ahorita subo el video para que lo puedan escuchar en este momento o más adelante. Un abrazo, feliz noche. Hoy hoy en Colombia es el 7 de agosto, es un día para reconocer también el sacrificio que hicieron algunos de nuestros héroes por que tengamos libertad. Parte de esa dependencia y de esa libertad, parte de esa libertad empieza con no depender. Un abrazo grande para todos.